Buenos días, mi nombre es María Daniela Lázaro, soy estudiante de la asignatura de Programación Neurolingüística del profesor Douglas Barraez de la Universidad Fermín Toro. Hoy les voy a hablar sobre la comunicación. Buenos días. La comunicación es la actividad social. La primera es el segundo tipo de comunicación es la comunicación interpersonal. Es la comunicación que tú como persona tienes con uno o más individuos sin llegar a ser un grupo muy grande. Es como cuando hablas con un amigo o el intercambio de información con un docente. Entre sus características resalta que ocurre en todo momento. ¿Por qué? Porque o sea, a menos de que vivas en un lugar muy aislado, donde no tengas ningún tipo de medio de comunicación, no vas a, es imposible que no tengas una comunicación interpersonal. Tiene un fuerte componente no verbal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos, las personas tendemos a utilizar señas, por ejemplo, o hacemos expresiones faciales para demostrar nuestro desagrado o nuestro agrado con algo que aunque no lo digamos, la otra persona puede tender a darse cuenta. Incluye los elementos de comunicación tradicional: el receptor, el emisor, el mensaje, el canal, el código y el contexto donde ocurre, y produce efecto en todos los particulares. Es decir, que lo que tú digas o el gesto que tú hagas va a influir en todas las personas que en ese momento están a tu alrededor y te están observando y o escuchando. Las barreras son en el canal, que sería como cuando hablamos de que, por ejemplo, no te llegue un mensaje de texto. Eso es una barrera. En el código también es la falta de entendimiento, como por ejemplo en el lenguaje, que yo hable español y la otra persona hable inglés o francés y no nos podamos entender correctamente. Y en el mensaje es que el receptor malinterprete el mensaje que le está transmitiendo el emisor. Los tipos pueden ser verbal, no verbal o virtual, como es este caso, donde utilizamos un medio de comunicación virtual como es el Internet para transmitir el mensaje.
El siguiente tipo sería la comunicación grupal. Así como la comunicación interpersonal ocurre entre dos individuos, la comunicación grupal es cuando hablas frente a un grupo de personas, como por ejemplo en una exposición. Ocurre de distintas formas, es decir, puede ser a través de videoconferencia o en una exposición o por ejemplo en una conferencia normal. Y a su vez, esto produce en las personas involucradas una aceptación. Es decir, si yo estoy hablando con mis compañeros y ellos me están entendiendo, eso va a generar en mí una aceptación. Me siento parte del grupo en el que estoy hablando o en el que estoy involucrada. Sus elementos, así como los otros tipos, son los mismos de la comunicación tradicional, lo que es el código, el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto. La comunicación organizacional. La, como comunicación organizacional tenemos que es la comunicación que se da dentro de una estructura organizativa, es decir, cuando hablamos como por ejemplo con nuestro superior o con nuestro compañero de trabajo, allí para dar órdenes o una explicación, esos son lo que se conoce como la comunicación organizacional. La comunicación organizacional tiene diversos factores. Principalmente tenemos que es de carácter social, es decir, así yo no me encuentre en buenas migas con un compañero, pero trabajamos juntos, estamos dentro del mismo equipo de trabajo, debemos socializar, así no lo deseemos. Tratamos de mantener un límite, pero debemos socializar. Es de carácter disciplinario. ¿Por qué? Porque es estricto. Es decir, la comunicación no va en el sentido de castigar, sino que para poner orden dentro de la organización. Es de carácter técnico y de actividades. ¿Por qué? Porque todas las personas debemos manejar un mismo nivel técnico, una misma capacidad de estudios, por así decirlo, y a su vez es para dar orden a algunas actividades dentro de la organización. Es muy importante porque permite el feedback entre el cliente y la empresa, el proveedor. A su vez, permite generar una evaluación interna dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pongo dentro de una caja de quejas que haya en la oficina que los baños no se encuentran correctamente equipados, como por ejemplo con papel higiénico, eso es una forma de intercambiar información y permite a su vez la coordinación de actividades efectivamente. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi compañero o mi compañero me dice a mí que debemos hacer un trabajo específico en un tiempo determinado para asegurar que la siguiente actividad salga en el momento exacto, eso es organizar efectivamente. Sus tipos son interna y externa, es formal o informal. Cuando hablamos de formal o informal es que puede ser en junta o puede ser una charla sin grandes rasgos, sin un jefe o alguien que dirija la comunicación, y puede ser ascendente, es decir, yo hablando con mi superior, descendente, mi superior hablando conmigo, u horizontal hablando entre iguales. Las barreras principalmente son los problemas de planificación, que coordinen una junta a última hora y que varios no puedan asistir porque tienen otras actividades pendientes. Otra barrera es el problema de selección o de formación de personal. ¿Por qué? Porque si yo hablo a nivel muy técnico con una persona que no se encuentra capacitada a ese nivel, es un problema de formación de personal. También ocurre la pérdida de información porque hay mucha burocracia para transmitir una información de una persona a otra, o las barreras internacionales como por ejemplo los cambios de horario. Para facilitar la comunicación organizacional hay diversas estrategias, principalmente las auditorías para evaluar el desempeño entre el personal, reforzar la comunicación informal, que todos nos podemos sentir cómodos hablando sin que se genere una cabeza para dar las órdenes en el momento en que se habla, limitar las pérdidas de tiempo, es decir, no es que vamos a hacer una junta de 5 horas para decidir de qué color se va a pintar un cuarto
Y otra es invertir en la proyección externa del personal que está laborando en la organización. Como último tipo de comunicación tenemos la comunicación en masa. Sus características principales es que solamente hay un único emisor, como por ejemplo un periodista que redacta una noticia y la publica en un periódico. Él es el único emisor en ese momento de esa noticia a las personas que están leyendo esa noticia. Por ende, existen muchos receptores. ¿Por qué? Porque si el periódico vende 10.000 ejemplares, entonces son 10.000 receptores para esa noticia en particular. Y la comunicación en masa se lleva por medio de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación en masa se lleva a cabo cuando se utilizan los libros, la prensa, la radio, la televisión, el cine, el internet, las revistas, la multimedia, en fin, son aquellas que pueden permitir que una persona se comunique con muchas personas al mismo tiempo o que una persona publique algo o emita algo que en algún momento, en un periodo de tiempo específico o sin un periodo de tiempo específico, muchas personas lo pueden ver, leer, u observar o escuchar. Está relacionado con el periodismo cuando hablamos como la prensa, la radio, la televisión, que son cosas que efectúan los periodistas con la publicidad. ¿Por qué? Porque una publicidad, por ejemplo, de un champú, lo pueden observar cientos y cientos y cientos de personas una y otra vez si está en una valla publicitaria, por ejemplo. Y la propaganda también, cuando la elaboran, puede ser observada por muchas personas a la vez. Muchas gracias.